Buenas, soy Javier Arnanz y hoy, tomándonos un té, vamos a continuar con dichos tradicionales de la práctica de las artes marciales centrados en la importancia de construir desde la raíz. Porque no basta con moverse bonito o saber una forma. En las artes marciales tradicionales se dice que si las raíces son profundas, el árbol puede crecer alto. Y eso tiene que ver con cómo entrenamos, cómo aprendemos y también con quién nos guía. Hoy te traigo 10 dichos chinos que hablan justo de eso, los fundamentos, la relación con el maestro y cómo la experiencia moldea la comprensión del arte. Practicar formas sin trabajar el gong al final es en vano. Este dicho es tan directo que duele, porque nos recuerda que no es suficiente con memorizar una rutina o moverse con elegancia. El gong es el trabajo profundo, repetitivo, silencioso. El gong es el que desarrolla estructura, alineación, intención, energía, el que fortalece los principios básicos. En Tai Chi, si la base no es estable, si no entiendes la raíz, el eje, la conexión, la relajación, todo lo que construyas encima se tambalea. Sin eso, da igual cuántas formas sepas. Puños floridos y piernas bordadas no son prácticos en realidad. Este dicho es muy popular en el mundo del wushu y se utiliza para señalar una práctica vacía de contenido que prioriza la apariencia por encima de la funcionalidad y la profundidad. En Tai Chi se ven a menudo formas muy elegantes, brazos que flotan, posturas amplias y suaves, pero si no hay conexión, estructura, intención ni raíz, no hay arte marcial ni trabajo interno real. Solo hay flor por fuera, solo adornos, pero nada por dentro. Este dicho nos invita a no dejarnos deslumbrar por lo estético. No se trata de impresionar, sino de transformar. Y para eso, la belleza del gesto debe nacer desde dentro. Practicar el puño es como cultivar la tierra. Primero hay que aflojar el suelo. Esta es una imagen preciosa. Antes de plantar cualquier semilla hay que preparar el terreno. En nuestra práctica, ese aflojar la tierra es soltar la tensión, despertar el cuerpo, vaciar la mente. Sin esa preparación, la semilla no crece y esto aplica tanto al principiante como al avanzado. Chan Chuan es como echar raíces. Si son profundas, el árbol florece. El trabajo estático de pie, Chan Chuan, es uno de los más exigentes y a la vez más transformadores. No se ve bonito, no impresiona en redes, pero es ahí donde cultivamos la raíz, la estructura, la intención, la quietud activa. Cuando esa raíz es fuerte, los movimientos luego brotan con naturalidad. Primero busca abrir y cerrar, luego preocúpate por la velocidad. Otra joya que suele olvidarse en Tai Chi, Kai He, abrir y cerrar, es la base del movimiento interno. Es como respirar, expansión y recogida, yin y yang. Si no hay comprensión de ese principio, ir rápido solo empeora las cosas. Primero claridad, luego velocidad. El maestro te guía hasta la puerta, la práctica depende de ti. Este es un dicho clásico. El maestro puede enseñarte, corregirte, inspirarte, pero no puede recorrer el camino por ti. La responsabilidad de avanzar es siempre del practicante. Es una invitación a madurar. De un maestro estricto surgen discípulos excelentes. Aquí estricto no significa duro por dureza, sino exigente, atento, sincero. Un buen maestro no te dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas. Y eso, aunque a veces incomode, es lo que te ayuda a crecer. Maestro y discípulo como padre e hijo. En las escuelas tradicionales esta relación es algo profundo. Va más allá de lo técnico. Hay confianza, respeto, compromiso mutuo. Es una relación viva que crece con los años. En muchos linajes antiguos incluso existían ceremonias de adopción simbólica. No todo el que entrena contigo es tu discípulo y no todo el que enseña es tu maestro. El puño teme al joven fuerte, el palo al viejo experimentado. Este dicho contrasta fuerza con experiencia. Un joven puede tener potencia, pero el veterano tiene saber.
En Tai Chi esto es muy evidente. El cuerpo puede volverse más lento con los años, pero la comprensión crece, la intención se afina, la energía se vuelve más precisa. El tiempo no es tu enemigo, es aliado si la práctica es constante. Si no pasas por una experiencia, no desarrollas sabiduría. Este es un cierre perfecto, porque puedes tener un gran maestro, una buena base, muchos años, pero si no vives, si no tropiezas, si no te enfrentas al error o a la frustración, a la duda, si no practicas en pareja, si no te pones al borde del abismo, no hay sabiduría real. La experiencia no se enseña, se atraviesa. Todo esto nos recuerda que aprender un arte como el Tai Chi o el Qigong no solo es repetir formas, es cultivar la raíz. Hay que escuchar al maestro, pero también al cuerpo, a la experiencia, al tiempo. Sin prisa, pero sin pausa, con profundidad. Espero que estos dichos te hayan hecho reflexionar. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo y cuéntame en los comentarios cuál te ha tocado más. Y si conoces otros dichos que te hayan marcado, me encantará leerlos. Si quieres ver más vídeos relacionados con el Tai Chi y el Qigong, no olvides suscribirte y te dejo aquí estos otros dos que seguro que te interesan. Nos vemos por aquí tomándonos un té.